Bueno, pues buenas noches a todas las familias y a la gente que nos pueda estar viendo de esta comunidad de apoyo a familias cuidadoras. En esta noche nos encontramos trabajando un tema muy importante y esto es tremendamente constructivo para nosotros en el sentido en que logramos hacer uno de los objetivos de esta comunidad es que podamos tener una información clara, transparente, veraz y certera sobre los temas que nos corresponden como familias cuidadoras de personas en condición de discapacidad. En el día de hoy nos acompaña Gerson Camargo. Gerson nos acompaña de parte de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Así que si usted está en Bogotá, pues este tema le va a servir mucho. Y hoy vamos a hablar acerca de una situación interesante, digo yo interesante, porque no en todas las regiones existe esto, solamente digamos en este momento lo está haciendo Bogotá, y es parte de lo que queremos nosotros también, tratar de que en otras regiones vean qué es lo que está sucediendo en la capital, y estamos hablando del ingreso mínimo garantizado. Y decir, bueno, ¿y eso qué es? Les voy a pedir un favor, vamos a cerrar los micrófonos. Yo voy a estar cerrando aquí micrófonos para que fluya más fácil la comunicación. Recuerden tener sus dudas, sus preguntas anotaditas por ahí en la hojita. Al final de la sesión daremos apertura para el espacio de las preguntas. Por lo pronto, la invitación, tal como les había comentado en el grupo, es tomen nota, traigan su esferito, traigan su café, su chocolate, la guapanela, el agua, el jugo, lo que sea que se tomen ahorita, porque esta información es de vital importancia para todos nosotros. Así que desde la Dirección de Transferencias de la Secretaría Distrital de Integración Social nos acompaña Gerson. Gerson, buenas noches, ¿cómo vas? Hola Andrés, qué pena contigo que aquí estoy intentando compartir. A todos muy buenas noches, mi nombre es Gerson Camargo, soy coordinador del equipo de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Integración Social en el área de ingreso mínimo garantizado por parte de la Dirección de Transferencias. Entonces, esto es como una jornada, una bonita jornada donde yo les voy a socializar cómo funciona la estrategia, cómo se compone, para que ustedes en sus hogares y sus familias, por si no son ustedes a los que aplican directamente, puedan saber dónde pueden ubicarse o cómo acceder o si cumplen los requisitos que hacen para poder saber si ya reciben o no el beneficio. ¿Bien? Súper, maravilloso. Maravilloso. En cierta ocasión yo me había acercado mientras vas colocando la proyección, ya te vi. Yo me he acercado a la Secretaría de Integración Social ahí en la séptima, como con 30 y algo. Y habíamos empezado y validamos la información de lo que se debería poner, pero estoy seguro que aquí muchas familias tienen dudas adicionales y sobre todo pues que ya viniendo de parte de un funcionario de la Secretaría pues nos va a ser mucho más clara la información, porque a veces hay mucho run, mucha gente no sabe bien qué hacer y a la final pues terminamos haciendo diligencias que no nos corresponden y gastando pues un dinero que realmente no tenía que gastarse. ¿Cierto? Y aquí vale la pena aclarar que todos los trámites son gratuitos, ¿cierto, Gerson? No tiene ningún costo, es totalmente abierto al público para que vayan, averigüen, indaguen, si tienen familiares, o sea, eso es para todas las personas que residen en Bogotá y ahorita les voy a comentar un poquito los requisitos para que se acerquen, para que averigüen, porque hay casos, hay situaciones donde las personas no tienen ni idea de lo que significa ingreso mínimo garantizado y la estrategia les lleva pagando muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces es como una invitación a que aprendan cómo funciona la estrategia como tal, para que divulguen la información y si ustedes consideran de que son posibles beneficiarios, dirigirse hacia los puntos para poder indagar a ver si ya reciben y si no, qué hace para poder acceder. Genial, genial. Entonces cuando quieras, arrancamos. Bueno, entonces les comento. La estrategia de ingreso mínimo garantizado es un proyecto que es como el proyecto bandera de la Dirección de Transferencias, que hace parte de la Secretaría de Integración Social. ¿Qué es ingreso mínimo garantizado? Esta estrategia como tal se creó en plena pandemia, cuando las personas tenían que sacar su pañuelito rojo porque tenían necesidades. En ese entonces, la administración de ese entonces dijo, listo, vamos a organizar, vamos a hacer unas transferencias monetarias a las personas para que puedan suplir sus necesidades básicas y de esta manera poder
salir un poco de esa brecha de pobreza que en ese entonces abordaba muchos hogares de Bogotá y pues para no maximizarlo al gobierno, porque pues esa estrategia netamente nació directamente del Distrito Capital. Entonces, la estrategia de transferencias monetarias de la Secretaría de Integración Social es una estrategia que va dirigida a la población en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. Esto se rige por 4 mecanismos grandes: transferencias monetarias, descuentos tarifarios, ayudas en especie y bonos canjeables por bienes y servicios. Estos es como los 4 grupos que cobijan toda la estrategia como tal, ¿sí? Los 4 métodos en los cuales la estrategia puede llegar a la ciudadanía. Sin embargo, tenemos lo que son los 3 pilares por los cuales se enfoca directamente la estrategia, que es el principio de equidad. Básicamente quiere decir que las personas y los hogares que son más pobres reciben un mayor beneficio. La eficiencia, que la idea es mejor focalización y pues las operaciones menos costosas se traducen en mayor bienestar para la población objetivo. Y la capacidad de la posibilidad de elegir. Entre más posibilidades de elección tengan las personas, tendrán un mejor acceso a los bienes y servicios que se traduce en bienestar, que pues es como la bandera de tanto del secretario de Integración Social como de la alcaldía. No sé si tengan preguntas o algo, porque no expliqué, no sé si algo No, tú me dices o... sí, señor. Tan pronto las tengamos, te comento. Listo, perfecto. Entonces, como deriva de una estrategia que tiene un reglamento, también tiene como un eje donde no se puede desligar de las decisiones que se toman como tal cada vez que se hacen estas reuniones. Un ejemplo de eso es que está el comité coordinador. El comité coordinador es la máxima instancia que tiene la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Se reúnen los secretarios, se reúnen los directivos y dicen, bueno, vamos a llegar a ciertas personas, vamos a hacerlo de esta manera, queremos pagarle a estas otras personas. Es como que es el cerebro, ¿sí? Lo que agrupa toda la estrategia para que decidir a quién vamos a focalizar, cómo vamos a llegar, cómo les vamos a pagar y de esa manera poder llegar a donde más se necesita, ¿sí? Entonces, en ese comité coordinador se agrupan varios secretarios del distrito, varios directivos, donde cada uno jala como pasula y dice, queremos que por favor le paguen a las mujeres cabeza de hogar. Entonces la secretaria de la mujer expone su caso, expone sus necesidades de su población, entonces entre todos van diciendo sí, sí, no, sí. Y de esa manera se van como agrupando para que todos tengan una cabida en directamente la estrategia de ingreso mínimo garantizado. También está regido por el decreto 113 del 2023, que básicamente dice que se crea una dirección, que es la dirección de transferencias, que es la que va a liderar el proceso, y se crea una subdirección, que es la que se va a encargar de toda la parte operativa de toda la estrategia de ingreso mínimo garantizado. Porque esto fue una cosita que empezó chiquito, empezó a crecer y crecer y crecer, tanto que ya estamos ayudando a la gente para que salga de la pobreza en Bogotá, que es una de las estrategias bandera que tiene el alcalde. También tenemos el decreto 482 del 2023, por medio del cual se reglamenta la estrategia de ingreso mínimo garantizado, que pues es lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí se dictan ya sus 4 ejes, que son la gobernanza, cómo se va a financiar, a qué población vamos a focalizar y cómo se va a dirigir esa operación. Todo esto enmarca la política pública de la superación de la pobreza, que básicamente lo que dice es erradicar la pobreza y prevenir que las personas que han salido de la pobreza extrema vuelvan a recaer en esta misma. ¿Sí? Todo esto va directamente por el COMPES número 28 del Consejo, donde cada vez que se necesita un presupuesto o algo, se pasa al Consejo para que ellos nos aprueben y pues presentaré la estrategia a donde queremos apuntarlo. Entonces, básicamente tenemos los acuerdos sociales que guían ingreso mínimo garantizado en lo que va este plan digital de desarrollo que va del 2024 al 2027. ¿Qué es lo que dice este decreto? Entonces, tenemos el aprovechamiento social de la plataforma de transferencias. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de una mejor combinación y especialización y focalización de las ayudas en los canales monetarios, de los bonos de canjeables por bienes y en especie. ¿Sí? Esto va directamente en el plan digital de desarrollo. Tenemos lo que son estrategias de entregar transferencias condicionadas a jóvenes, incluirlos en rutas de aprendizaje psicosocial y pues rutas de empleabilidad. También tenemos lo que son aumentar los apoyos a las personas mayores y pues las personas con discapacidad. Y
lo que fue en su entonces la reestructuración de ingreso mínimo garantizado. Todo esto, lo que les comentaba, eso va directamente gestionado por el Distrital de Desarrollo, ¿sí? Aprobado por el Consejo, y pues esto ya es un tema mucho más administrativo. Aquí ya entrando un poco más en materia, entonces vamos a definir cómo se estructura directamente las transferencias monetarias. Entonces tenemos lo que es, por un lado, los componentes dirigidos a hogares, que básicamente lo que decimos es, vamos a pagar a las personas que tengan pobreza extrema, que vamos a pagar a los hogares que tengan primera infancia, los jóvenes en primera infancia. Tenemos los que son el componente de educación, el componente de tu ingreso a tu casa, y una diferenciación y unas transferencias para los que son víctimas del conflicto. Por el otro lado, tenemos los pagos a los que son a personas como tal, tenemos los pagos que son a personas con discapacidad, a los pagos a las personas mayores, los pagos a jóvenes y lo que son los transportes, que son los pasajes gratis. Y todo esto se junta como para hacer una nueva regla de focalización, que es para llegar a los hogares donde se hacen habitacionales, los hogares tipo habitacional paga diario, que por su naturaleza no pueden tener SISBEN. Si quieren, ahorita los explico un poquito mejor. No sé si ahí tengamos preguntas para entrar en materia y comentarles cómo va cada componente. No, Y realmente preguntas como tal, ¿no? Es para confirmar que efectivamente aplica solamente para Bogotá este ingreso mínimo garantizado, sí, ahorita si ¿cierto? quieren pues, les voy comentando, Sí. pero No, la no, no, es naturaleza de Bogotá. ajá, exacto. Entonces, confirmándole eso a las personas, si tienen preguntas, aún no han dicho dónde se puede hacer el trámite, con calma, por favor. Si llegaron tarde, no se preocupen, y creo que ya vamos a eso, estamos desligando y apenas conociendo qué es el ingreso mínimo garantizado, de dónde nace, cuáles son las resoluciones, y aquí estamos viendo cómo en los componentes que están dirigidos a hogares y cómo esa focalización nos permite ahora entender que van dirigidos a personas. ¿Estamos, Gerson, cierto? Ya. Es totalmente Tomen nota, correcto. por favor. Entonces, Vamos a tomar nota. los Tengan su dos mano ejes. levantada, por favor. Vayan escribiendo sus dudas, para que ahorita cuando hagamos una sesión, cuando hagamos una sesión de preguntas, podamos tenerles ahí, ¿vale? Que sean las preguntas, por favor. Y las intervenciones, procuremos que sean cortitas, las vamos a tomar con tiempo para que pues todos podamos participar. Está perfecto. Entonces, ya después de que ya sabemos cómo son los componentes, y a qué está dirigido lo que es a hogar y lo que es a persona. Entonces, aquí para entrar un poquito más en materia. Entonces, si yo hago parte de un hogar con pobreza extrema y tengo una persona con discapacidad, entonces se va a juntar, ¿sí? Y va empezando a hacer una bolita del monto que puede recibir ese hogar. Entonces ahí empezamos a jugar. Listo, yo tengo pobreza extrema, tengo primera infancia, tengo educación, también hago parte de víctimas del conflicto. Entonces, todo esto se puede agrupar en un solo pago como tal, dependiendo de qué aplique y cómo se vaya focalizando las personas en torno a cómo va avanzando la estrategia, ¿sí? Entonces, IMG, ¿cómo funciona? Vamos a empezar con los pagos que son directamente al componente de personas, ¿sí? Entonces, están los pagos a personas con discapacidad, su focalización, todo nace a partir del CISBEN, ¿sí? Entonces, personas que estén en CISBEN A, B, C1 hasta C9, es una transferencia que no es condicionada. ¿Qué quiere decir que no está condicionada? Que no se requiere ningún prerequisito, ni cumplir ninguna característica, ni estar como en ninguna ruta para poder acceder al beneficio. También están los pagos a personas mayores, son pagos que se focalizan a personas que estén en el CISBEN, del CISBEN A, B y C1, también es una transferencia no condicionada. Tenemos los pagos que son a jóvenes en la ruta de inclusión social y productiva, también es CISBEN A, B, C1 hasta C9. Son transferencias que sí son condicionadas, porque la idea de esta ruta es que el chico o esté estudiando, o esté en una ruta psicosocial, o ya esté en una ruta de empleabilidad. ¿Sí? Entonces, estos son condicionados a que el chico cumpla cierta característica para recibir su transferencia mes a mes. Tenemos los pagos que son en transporte, que son pagos para las personas que tengan o estén categorizadas como persona mayor. Aquí se mira por como la política pública, y también porque son personas de especial derecho, tanto las personas mayores como las personas con discapacidad. Ahí sí ya aplica que tenga CISBEN y no tenga CISBEN. Ahí ya empezamos, ahorita les explico un poquito mejor, pero empezamos a diferenciar qué cantidad de transporte y de pasajes voy a recibir versus CISBEN, si tiene un CISBEN de pobreza extrema o si no tiene. Entonces ahí empezamos como a desglosar.
también es una transferencia no condicionada, simplemente es tener su tarjeta, cumplir las características, ya sea de persona mayor, persona con discapacidad, o tener SISBEN A y B. Y los componentes de hogares, entonces está el pago a hogares de pobreza extrema, SISBEN A, no es condicionado simplemente por la característica de tener SISBEN. Tenemos los pagos de infancia y educación, que básicamente está dirigido a la población en SISBEN A, B, C1 hasta C9. No es condicionada, simplemente, perdón, esta sí es condicionada dependiendo de que el niño o el joven estén ya sea estudiando o en un jardín de integración social. Y para la educación, que está aquí pegadito, sí va el SISBEN de A y B, es exclusivo, ahí sí ya no se toma SISBEN C, igualmente es condicionado. Están los pagos al componente de tu ingreso a tu casa, que son pagos que son a las personas que estén en SISBEN B5 hasta C5. También es condicionado porque es un componente que busca que el hogar vaya haciendo un ahorro para que al final del proceso puedan acceder a su vivienda. Ahorita les comento tanto en montos como más o menos cómo funciona. Y por último, en los hogares tenemos los pagos que son a víctimas del conflicto armado. En este momento, este componente está dirigido a las personas que son de la comunidad en Vera, que estaban asentados en el Parque Nacional, en La Rioja, como lo hemos visto también en televisión, porque ha sido un poco mediático esta situación. Estas transferencias son dirigidas a estas comunidades para garantizar ya sea su retorno a su comunidad, su reubicación tanto en Bogotá, para que dejen de estar en estos sitios que pues no son totalmente adecuados para sus necesidades y pues no son como muy humanos el estar habitando en esta situación. Y también pues está directamente arraigado a si la persona va a hacer su encuesta del SISBEN, ¿sí? Entonces, o también la integración social, perdón, la integración local. No es condicionado, simplemente lo que buscamos es que estas personas ya sea o saquen su SISBEN o se reubiquen o ya sea hagan su retorno a sus comunidades. Es cómo funciona la focalización y el tipo de componente. Gerson, un Si no poco como vamos, tú decías, dímelo. perdón, un poco como tú decías que se podrían, digamos que dependiendo del componente, se podría ir como sumando, ¿cierto? Entonces, quiero entender, si en mi hogar eh, hay un adulto mayor, que es el que está cuidando a la persona con discapacidad, ahí hay dos componentes, Sí, ¿cierto? señor, es Esta persona correcto. podría recibir exactamente el de persona de discapacidad y el de persona de adulto mayor. Es Y correcto. adicional, el de transporte. El de transporte sí cumple con la condición Cumple de con las tener su condiciones. tarjeta Bueno, sí es y pues importante, es características. claro, es importante que tengamos en cuenta que tenemos que cumplir las características de la focalización. O sea, si yo estoy Es por que es fuera, la única manera de con la cual podemos identificarlos, ¿sí? claro, no voy al Porque lugar. como esto va por cruces de bases de información, entonces es Sí. la única manera, ya sea por un lado o por el otro. Gerson, y si mi hijo o mi hija que tiene discapacidad está en ese componente de educación y estoy en el A o en el B, también recibiría, digamos que también haría parte de ese paquete. Es correcto. Pero Listo. entonces esto va condicionado, pues tienen que ser colegios distritales o jardines de integración social. Van a tener un monto diferencial. Si quieren, ahorita les muestro también cómo va un poquito la data. Y también se va sumando. ¿Sí? Todo esto puede sumar y sumar y sumar, dependiendo pues de partir de lo que va la focalización. ¿Sí? O sea, si tenemos en cuenta de que todo parte de la focalización, ahí ya puedo empezar a jugar a ver dónde me puedo ubicar. Si nos fijamos un poquito, no sé cómo aquí le saco el cursor, y El puntero, sí. el puntero. Entonces, Gracias, ahí mira, está. si yo me fijo directamente, yo quisiera aplicar, no sé, a personas con discapacidad, tengo Sisbena, también tengo la persona mayor, tengo jóvenes en la ruta de inclusión, Sisbena. Sí, entonces ahí ya voy empezando como a jugar y como a armarme directamente, pero entonces aquí para tu ingreso a tu casa ya no aplico, sí, porque ya las condiciones ya me cambian. Entonces es yo hacer como en mi hogar, hacer como una introspección a dónde, en cómo me puedo ubicar en la focalización para poder ir aplicando en ciertas características de los componentes y poder jugar en ese aspecto. Bien. Okay.
Por ejemplo, aquí los pagos en pobreza extrema no tenemos al CISBEN B. Entonces también es importante saber dónde me puedo ubicar y dónde no. Exactamente. No sé si quieres, te voy leyendo unas cositas que están escribiendo en el chat. Pero, No me quiero detener mucho en las preguntas porque nos ha pasado atención anteriores sesiones que nos detenemos en un punto y no avanzamos en la presentación y se nos queda un montón de información sin ver. Entonces voy a pasar rápidamente por acá. por eso sí me gusta hacer la claridad de que todo parte del CISBEN. Sí, porque puede que porque me ha pasado también en muchas socializaciones que hemos llegado a las comunidades y todas las preguntas van enfocadas al CISBEN. Sí, entonces, pues, integración social no es como la entidad que se encarga de estructurar las herramientas para asignar una letra del CISBEN, sino directamente con la Secretaría de Planeación, porque ellos tienen herramientas, tienen unos algoritmos que los van acomodando. Okay. Entonces, si las preguntas van directamente como orientadas a saber por temas del CISBEN y todo, sí ya es orientarse hacia dónde tenemos que hacerlas directamente. Dale, entonces aquí arrancamos con un comentario, no es pregunta realmente. Dice que yo tengo un niño con discapacidad y lo único que recibe son los transportes. Es un comentario, no nos está preguntando nada. Tendrían que validar, entonces, ahorita miraremos en dónde se hacen el trámite para poder identificar si hace falta más o no. Tengo acá una pregunta, me parece interesante. Tiene una hija con discapacidad auditiva, 24 años, tiene CISBEN C5 y hace 4 años se inscribió en el programa, pero dice que no la han llamado, que está en lista. ¿Qué deben hacer las personas que están en esa espera? Esa es muy bonita, esa pregunta, porque pasa, ¿sabes? Y si quieres me voy directamente aquí al como tal lo que va directamente tanto montos. ¿Por qué? Porque aquí empezamos con los temas que son a personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer si mi hija tuviera una condición de discapacidad? Bien, pues en el caso que tú nos comentas que tiene CISBEN C5, aplica, porque tenemos aquí el CISBEN, pero nada que la llaman. Entonces, hay que mirar si tiene certificación de la discapacidad, pues alcanzaría a cumplir un monto de 190.000. Cuando hicimos el rediseño, pasamos de 8.150 cupos a 13.640. Y la idea es seguir aumentando como tal en los cupos. ¿Qué tienes que hacer para poder solucionar tu situación con tu hija? Es ir a una de las subdirecciones locales cerca a tu domicilio y preguntar directamente en la oficina de discapacidad, saber cómo va el proceso. Sí, porque puede que muchas veces el proceso se haya quedado estancado porque cuando, no sé, un ejemplo, la subdirección fue a buscar al hogar para poder como focalizarlos o hacer como la caracterización como tal, no los pudieron ubicar o, no, o el número estaba desactualizado. Algo tuvo que haber pasado porque pues ya ha pasado bastante tiempo y mira que la ampliación del cupo se hizo para precisamente esto, llegarle a más personas, a más hogares que puedan necesitar la ayuda a transferencia monetaria. Entonces es importante que vayas a la subdirección local. Si me dices de dónde, qué localidad es, te puedo ubicar en la dirección. Sí, igual al final les podemos, nosotros en la comunidad ya habíamos compartido, se habían compartido una Ah, PDF donde estaban las subdirecciones, la han listado, pero efectivamente aquí sí tú lo tienes y lo puedes compartir como una información si es actualizada, porque pues puede que se cierren y se abran en otras direcciones. no, eso Es es posible. eterno. Bueno, entonces Es perfecto, un entonces estamos ahí. genio. Gracias. Siguiente pregunta, y esto yo voy a ayudar a contestarla con un poquito como lo que hemos entendido. Dice, para los niños con discapacidad que estudian en colegio privado o público, ¿afecta algo el ingreso de este programa? ¿O para los dos desde que tenga el CISBEN que piden puede aplicar? Yo entendí que es el ingreso para educación, siempre y cuando esté dentro de un colegio distrital o en los jardines, en los jardines de la Secretaría. Si es un colegio público, si es un colegio privado, pues creería que no aplica, pero sí aplica el de personas con discapacidad por el Es CISBEN. correcto. Si tuvieras el CISBEN donde aplicarías, entonces ya solo recibirías tu transferencia monetaria, 190.000, pues por el niño. Igual sí es importante que vayan y se acerquen a las Sí, subdirecciones y averigüen, porque pues la oferta simplemente está ligada para ese tipo de transferencia, sino la oferta es amplia, ¿sí? Entonces, para que no nos quedemos simplemente como es un bono, una transferencia que yo recibo mes a mes, sino también no perder como las oportunidades que puede ofrecer directamente la subdirección local. aquí hay una duda, aquí hay una pregunta puntual y claramente a mí me pega también, bueno, y dice, solo aplica para los que tienen CISBEN, los que están por fuera no aplica, ¿verdad? Es Sí, correcto. Es correcto solamente porque que es los la CISBEN. única manera que podemos identificarlos para poder hacer Ujú. transferencias. Porque ¿cómo funciona un poquito esto? Cada mes
no puedo decir fecha específica porque cada mes cambia, pero cada mes se hace como un comité donde se miran los listados, ¿sí? Y en los listados entonces empezamos a recibir información de la Secretaría de Planeación, de la Subdirección para la Discapacidad, de la Registraduría. Entonces es un cruce de información de bases de información, de bases de datos, donde empezamos a desglosar. Entonces, si tú cumples en todas las características, en todas las bases de información, tu transferencia, ¿sí? Si tú aplicas y no has recibido la transferencia monetaria, debe ser por algo. ¿Sí? Entonces puede que tengas un bloqueo porque tu número de documento está mal escrito, porque tu nombre quedó mal. Es una historia grande de por qué no podría recibir transferencias, pero entonces la idea es acercarse para validar a ver qué fue lo que pasó. Pero entonces sí es importante tener SISBEN para poder caracterizarte en alguno de los puntos para poder hacerte directamente la transferencia, porque entonces si nos omitimos directamente de personas con discapacidad, podría recibir el tema del componente de educación o podría recibir el componente por esa extrema si cumples con el SISBEN. ¿Sí? Entonces es la única manera en la cual podemos garantizar la transferencia a los hogares identificados. Súper. Tenemos otro caso que está en B6, su hijo tiene discapacidad, tiene 4 años, espera, dicen que, y sigue en espera, me dicen que tiene en cuenta pobreza extrema. Mi hijo está en colegio distrital. Ya nos has mencionado que cuando están en espera nos debemos acercar a las subsecretarías para validar. No lo aplica para municipios, es solamente para la ciudad de Bogotá. Preguntan algo y sé que esto lo tenemos mucho en la cabeza. ¿Hay algún tipo hombre, no sé si decirlo así, pero aquí lo escriben subsidio para madres cuidadoras de niños con discapacidad, pero no son de tercera edad? No, como tal, las transferencias monetarias están dirigidas directamente a las personas con discapacidad. ¿No? Hay como mucho rumor, como mucha información que se comparte del voz a voz de los pagos a personas cuidadoras. Como tal, no, la Secretaría de Integración Social no lo tiene, ¿sí? Listo. De pronto es cuestión de ir a averiguar en la Secretaría de Salud, porque de mi amigo que es referente de las localidades de personas con discapacidad, le pregunté exactamente lo mismo, porque no eres la única persona que nos ha preguntado en esa situación, sino lo que les digo, es como un secreto a voces que se reparte, que se riega, entonces también nos genera como la duda, bueno, ¿lo hay o no lo hay? Y él me decía que eso hay que validarlo directamente con la Secretaría de Salud, porque ellos creo que como una especie de convenio o algo en específico directamente para las personas que son cuidadoras. Entonces, es importante que también se empapen de esa información de la Secretaría de Salud para saber si de pronto si lo tiene, intentar aplicar. Ok, entonces por parte de la Secretaría de Integración Social no hay subsidio, No, bono, apoyo, ayuda a los y las cuidadoras. exacto. Acá hay un dato, bueno, es que ya empezaron a escribir mucho, entonces, y quisiera avanzar en la presentación, voy a leer esta última y paso una lectura así súper rápida mientras nos sigues presentando información, porque puede que se repitan muchas cosas, pero dice, bueno, tiene una niña, una hija, ya es grande, tiene una hija con enfermedad de huérfana, estudia virtual en la Universidad Nacional, valida el bachillerato, o sea, en la UNAD está validando su bachillerato, no puede asistir al colegio distrital pues por su discapacidad. La señora es cuidadora y además también es cuidadora no solamente de su hija, sino de un padre de 82 años que también tiene una discapacidad de sordera al 80%. Dice que estuvo en auxilio del ingreso mínimo garantizado, pero cuando la hija cumplió 18 años y ya no pudo asistir más presencial al colegio, la sacaron. O sea, del componente de educación, entendería yo que es el componente de educación. Mm, bueno, ¿Qué debe hacer? como tal el componente de educación, pues sí, ya no aplicaría porque como tal la UNAD no es un colegio distrital, ¿sí? O sea, hablando netamente cómo va dirigido el componente. Sí, no me acuerdo qué edad me dijo que tenía, 18, 24. 24. Entonces, en este caso, No, mira que perdón, podemos aplicar. no, yo me equivoqué. No me equivoqué. Tiene 18 años la hija. Exacto. Entonces, mira, podemos intentar aplicar al de jóvenes con oportunidades. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a la Casa de la Juventud en cualquier localidad, ir a averiguar, porque este sí es por cupos, porque pues va dirigido directamente a que se cumplan ciertas características, pero entonces es ir a averiguar a ver si de pronto puedes aplicar, si tu hija puede aplicar directamente al componente de jóvenes con oportunidades. La persona mayor de 82 años
podría aplicar al componente de persona mayor, que es de 60 años en adelante. Que hay que diferenciar un poquito aquí el de personas con discapacidad y personas mayor, porque directamente el componente de personas con discapacidad está ligado por las directrices de la Subdirección para la Discapacidad. Y esta subdirección dice que se pueden focalizar personas hasta los 59 años y 364 días. Básicamente es de 60 años en adelante ya no aplicarías, ¿sí? Entonces es importante un poco diferenciarlo de que si esta persona mayor tiene 82 años, podrá recibir solo la transferencia de 150.000 pesos, que es de a partir de 60 años en adelante. Bien. Estoy leyendo mucho, pero quiero que me parece una interesante, y es que hay un run, un chisme, no sé, no sé de dónde sale esa información, que dice que la Secretaría Distrital de Integración Social va a manejar el nuevo modelo que reemplaza el SISBEN. Se denomina el Registro Universal de Ingresos. ¿Tú sabes algo de eso? No, porque básicamente el SISBEN. Pues, Hay una cosa que sí es el Registro Social de Hogares, que es una herramienta con la cual el SISBEN se actualiza, pero tanto el secretario como el alcalde siempre han dicho SISBEN hasta el momento. Si bien. Es un chisme, cuéntame a ver cómo va. No, yo tampoco lo sé. Bien, tenemos varios casos que me dicen que están cambiando, que cuando se les actualiza el SISBEN y les cambian la letra, están saliendo, ¿cierto? Bueno, es que estoy leyendo aquí una pregunta. Ahorita nos van a informar bien a dónde tenemos que ir a presentar los casos. Si usted sigue esperando tiempo, toca ir a la subsecretaría a volver a preguntar, porque pues llevan 2 años, 4 años esperando. A mí también se me hace que es una terrible que esté esperando 4 años. Y también ya un poquito es cómo aplicar los casos, pero cuando se cambian esas letras del SISBEN, que sé que Secretaría de Integración Social no tiene nada que ver con eso, porque no son los que hacen esa medición, ¿cierto? Las personas que antes recibían, ¿cómo pueden, digamos, a solicitar una reevaluación de ese componente? ¿O tendrían que hacerlo directamente con la gente del SISBEN? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí les voy a contar un poquito lo del Registro Social de Hogares. El SISBEN lleva muchísimo tiempo que nunca se actualizaba, ¿sí? Entonces, la primera versión del SISBEN 4 nació en el 2019. Entonces, en ese 2019 yo vivía con mis hermanos, vivía con mis papás, yo estaba en quinto, o en sexto, en séptimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy, en el 2025, mi hermano ya se graduó de la universidad, ahora yo vivo solo, ¿sí? Entonces, las condiciones socioeconómicas de mi hogar cambiaron, pero como nunca se actualizó el SISBEN y le pasó mucho a los hogares, no actualizaron su SISBEN a lo que les digo. Entonces ya ya no aparecía mi hermano, se había graduado otro poco de personas que vivían conmigo, pero ahora yo soy un hogar solo. Entonces lo que hizo el Registro Social de Hogares es actualizarlo, ¿sí? Entonces un hogar que, por ejemplo, aparezca, que tiene 4 personas que son profesionales, entonces ya sus condiciones cambian, ya no es una persona que tiene un SISBEN con pobreza extrema, sino ya es una persona que puede tener unos ingresos adicionales, entonces ya va a quedar una letra C, por ejemplo. Entonces es una invitación a que se acerquen a los supercades o virtualmente, soliciten su encuesta del SISBEN, porque si es muy antigua, pues ya es momento de empezar también como a decir, listo, entonces esa información que tenían hace 5 años no me aplica, por favor háganme una encuesta. Y dependiendo de ese resultado, ya podríamos ubicarnos aquí directamente en cualquier componente. Si me quisiera hacer una apreciación, y es que nosotros no actualizamos la información todos los días o mes a mes, ¿sí? Esta información se actualiza cada 3 meses. Entonces, si hoy yo saqué mi SISBEN y no alcancé a entrar en el corte de septiembre, entonces me toca esperar hasta el de noviembre para empezar a recibir pagos en enero, ¿sí? Entonces, cada 3 meses, para que lo tengan en cuenta, porque muchas situaciones se presentan es que ya cambié mi SISBEN. Ayer yo fui y me lo cambiaron, ya esta es mi letra de SISBEN. Pero como no está dentro de las fechas de corte de información, entonces le toca esperar hasta la nueva fecha para que pueda entregar a los componentes como tal. Entonces es muy importante que se acerquen a las subdirecciones para que averigüen a ver si pidieran, si de pronto aplican por fechas y por todo. Entonces ahí mis compañeros los van orientando también para que sepan un panorama mucho más personalizado de cómo solucionar sus inquietudes o si aplican. Listo. Entonces entendemos ahí que tendríamos que realizar ese cambio de nuestras letras. Acá una información, y espérate un segundo, silencio aquí.
a alguien, listo. Hay una información donde, y esto es un dato importante, me dice que le dicen que tiene que esperar y el hijo está en el puesto 4.600 desde hace 4 años, no avanza. ¿Qué tanto realmente se debe esperar o sabemos más o menos el universo de la población que hay para poder hacer para poder recibir este ingreso? Pues hay como tal, básicamente, como les decía, todo va directamente ligado a la Subdirección para la Discapacidad. Entonces, Listo. ellos mes a mes nos pasan un listado y dicen, ellos sí, y listo. Sí, nosotros como tal, la dirección de transferencias, el ingreso mínimo garantizado, no coge persona a persona y dice, ah, bueno, tú sí, y tú también, no, sino es un listado que nos pasan directamente. Por eso la invitación es que se acerquen a la subdirección local y averigüen, porque si tú me dices que estás en el grupo, en el puesto 4000 para poder focalizarte y han pasado tantos años, pues ir a averiguar, ir a decir, bueno, ¿qué pasó? O sea, llevo mucho tiempo esperando y siempre me dan la misma respuesta, porque es que así también se va a dinamizar esta situación, porque este cupo, pues en este momento estamos atendiendo a 13.640 personas, esto está también para ampliarse, porque pues también son recursos, ¿no? Y Sí, sí, también sí. tiene una especie de limitación para poder llegar. Y son Entonces también la finitos. invitación es a eso, exacto, entonces también la invitación es como estar constantemente en la subdirección, ir averiguando, igual lo que les digo, o sea, si bien puede que en este momento no aplique la transferencia monetaria de los 190.000, hay muchas posibilidades que la subdirección y tanto las subdirecciones o las manzanas del cuidado me pueden colaborar. Si bien no es para recibir una transferencia monetaria, pero puedo recibir otro beneficio por aparte para poder, pues, bueno, solventar una cosa mientras sale la otra. Ok, entonces voy para cerrar acá. ¿No hay un sitio web, una página, una aplicación o tengo que ir directamente a la subsecretaría? Tienes que ir directamente a la subdirección Listo. porque tienes que llevar tus documentos, tienes que ir a averiguar, tienes que hacer como el proceso como tal de la focalización de ellos. Listo, entonces es importante que tengamos en cuenta que si me cambiaron de letra, vuelvo y genero mi ajuste para que el Sisbén vuelva y me corre y actualizar la situación, el estado de mi hogar. ¿Listo? Ya podemos entonces Y avanzar, ahí por es favor. en los supercaes para actualizar cualquier cosa del SISBEN, en el supercae o directamente en la página de internet del SISBEN. Listo. Listo. Bueno, Sigue, por favor, entonces allá. entonces aquí continuando el tema del componente de personas mayores, pues como les comentaba, es de 60 años en adelante, la transferencia de 150.000 pesos, hicimos una ampliación de 37.381 a 71.000. Este dato, la verdad, se los traje desactualizado porque en este momento estamos atendiendo a más personas, porque este mes empezamos a pagar lo que, pues si hay personas aquí mayores, sabrán del tema que han estado en las alcaldías locales, a 60.000 personas más, ¿sí? Entonces este número ya está mucho más ampliado. Me toca actualizar. Es una transferencia no condicionada, va para el SISBEN A, B y C1, como les comentaba. También está dirigido para las personas que viven en situaciones habitacionales de paga diarios, que pues básicamente empezamos en las localidades de Santa Fe, Mártires y Candelaria, donde la Secretaría de Planeación y en conjunto pues con Integración Social fuimos directamente y se hizo como una herramienta censal para poder identificar a las personas, verificar si pudieran aplicar o no a las transferencias monetarias y pues poder recibir el beneficio. Esto es lo que se llama Servicio de Apoyos Económicos A y B, es lo que es entonces. Las personas mayores iban a la subdirección local, presentaban sus papeles, que van aquí en esos 37.000 personas, y esperaban, lo que tú me comentabas, esperaban años para poder focalizarlos. ¿Sí? Nunca se les abría el cupo porque pues, era muy limitado. Pero con este rediseño, esta ampliación, hemos llegado a muchas más personas y básicamente para poder tener esta transferencia, simplemente tener SISBEN, más de 60 años y una billetera digital en la cual podemos hacer la transferencia, un Nequi, un Davi Plata, un Dale. Si no tienes ninguna herramienta de billetera digital, acércate a la subdirección local y dices, es que yo aplico, pero pues no tengo cómo me paguen, entonces podría hacer una transferencia por efecto. Pero entonces la invitación es, vayan y averigüen para ver si pudieran aplicar. Lo que les comentaba de jóvenes con oportunidades, jóvenes entre 14 y 28 años, este monto va entre 200 y 400.000 y hay situaciones donde puede ser un monto mayor
dependiendo de la ruta, porque esto va directamente asociado al chico donde quiere empezar. Entonces, puede ser, no sé, si solo es empleo, si quiere estudiar, si quiere llegar a una carrera profesional. Entonces, la invitación es que vayan a las casas de la juventud para poder indagar cuál estrategia quieren empezar a efectuar el chico o la chica, y de esa forma poder enfocarse en su ruta de empleabilidad para poder acceder a esas transferencias monetarias. Lo que les comentaba es una transferencia condicionada a formación por un acompañamiento psicosocial o una intermediación laboral. Sisbén A, B, C1 hasta C9. Aquí sí ya no aplica el tema de instrumentos pagarios, porque pues no, ya va directamente con la subdirección para la juventud, que es en las casas de la juventud de cada localidad. Bien. Y lo que hablábamos ahorita del tema de los pasajes gratis, que va en las tipologías de las personas en pobreza, pobreza y pobreza extrema, personas mayores y personas con discapacidad. Esto varía entre 1 y 12 pasajes gratis. En este momento tenemos más o menos cada mes 445.400 activaciones. Ahorita les enseño también la forma, si no la conocen, para poder activarla. Y les muestro también la tablita de los valores. Y pues lo que les comentaba, según la tipología, yo puedo acceder entre 1 o hasta 12 pasajes gratis. Eso todo va directamente al componente de personas. Y tenemos el pago a los componentes de hogares. Perdón, antes que comiences del hogar, si una persona se muda de casa, ¿sí? Si alguien se muda de casa, hay un trasteo, ¿cierto? Y tiene uno de sus beneficios, ¿se mantienen o tiene que hacer algún tipo de trámite para continuar como con este ingreso? Como yo les comento, aquí todo va por la herramienta del Sisbén. ¿Sí? Entonces, si mi Sisbén es de Bogotá y cumple, y yo, no sé, un ejemplo, pues esto es también una herramienta que también está en constante cambio y también la estrategia también intenta evaluar esas situaciones. Pero básicamente, si tú vives en, no sé, en Kennedy, y te vas para San Cristóbal, y tu Sisbén no cambia, no vas a cambiar nada de las transferencias, porque directamente lo único que hacemos es mirar Sisbén y mirar si aplicas o no aplicas. De las personas con discapacidad, sí habría que mirarlo directamente en la localidad, porque ellos sí hacen visitas, hacen como un acompañamiento. Entonces también hay que estar indagando a ver si de pronto en su, en su componente de personas con discapacidad es necesario ir a actualizar la dirección. Pero a grandes rasgos, si tu Sisbén no cambia, vas a seguir usando seguir siendo beneficiario de las transferencias monetarias. Perfecto. Entonces, como les comentaba, los pagos a pobreza extrema, su población objetivo son hogares con menor capacidad de acceder a bienes y servicios. Este es un monto que va desde 122.000 hasta 905.000 pesos. ¿Qué define esto? El Sisbén de la letra A, tiene 5 subcategorías: A1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, entre A1 y A2 vas a recibir 122.000 pesos por persona, hasta 5 personas más o menos. Y pues si ya es A3, A4, A5 va a ser un monto diferente, pero pues el máximo a recibir en la letra que tengas del Sisbén y la cantidad de personas que llevan en tu hogar es 905.000 pesos para poder acceder a ese tipo de transferencia. En este momento tenemos 49.984 hogares. No es una transferencia condicionada, solo va para el Sisbén A y a las personas que fueron focalizadas a través del instrumento Paga Diarios, lo que les comentaba, en las localidades de Santa Fe, Mártires y Candelaria. Tenemos lo que son los pagos a hogares con niños de primera infancia. Básicamente son niños entre 0 y 6 años que estén en jardines de integración social o en colegios distritales, en prejardín, kinder, ¿sí? Todos estos cursos para los niños entre 0 y 6 años. Van montos desde 40.000 hasta 300.000 pesos. En este momento tenemos 44.675 niños siendo beneficiarios identificados por parte de la Secretaría de Educación para recibir las transferencias monetarias. Este pago empezamos a hacerlo a partir de julio, porque antes, simplemente por tener la letra B del Sisbén, podía recibir 60.000 pesos, ya sea por un niño que tuviera de 0 a 17 años. Sí, entonces, desde julio dijimos, vamos a organizarlo. La idea de poder fomentarlo
a que estén en colegios o jardines es que, uno, usen los servicios de integración social y dos, fomentar a que también se vinculen a los colegios distritales, porque pues la idea es apuntarle a que Bogotá le llegue a las personas que están haciendo uso de su capacidad, ¿sí? Por parte de los colegios distritales o los jardines como tal. Como les comentaba, en este caso de los niños en primera infancia, niños y niñas en primera infancia, si ven A, B, C1 hasta C9, ya venimos con el pago a los hogares con niños en educación, niños y niñas en educación, entre 7 y 19 años, en colegios distritales o centros Crecer. Aquí sí quiero hacer una apreciación, y es que los centros Crecer solo atienden jóvenes hasta los 18 años. Entonces, si tú tienes un niño, una niña en el centro Crecer, y ya cumplió los 19 años, ya pues te van a sacar del centro Crecer porque ya apareces, ya podrías ir a la transferencia monetaria como tal, y ya no aplicarías a los 19 años para recibir la transferencia desde 40.000 hasta 300.000 pesos. ¿Por qué digo hasta? Porque puedes también juntar niños. Entonces, si yo tengo 4 niños y cumplen con la condición de discapacidad y adicional alguien del hogar ha sido víctima del conflicto, entonces se va sumando, ¿sí? Hasta máximo 300.000 pesos. En este momento también tenemos 147.643 niños en el componente de educación. Empezó a ser condicionada desde julio y está solo dirigida a la población que esté en Sisbén A y B. El componente de tu ingreso a tu casa. Entonces, es un componente que va dirigido a los hogares que tengan un ingreso entre 1 y 2 salarios mínimos, que no sean propietarios de vivienda y pues que habiten en Bogotá. Son transferencias que, dependiendo de su condición, si escoges una vivienda de interés prioritario o interés social, recibes o 300.000 o 350.000 pesos, dependiendo de qué habrás escogido. ¿Por qué dice meta de 1.200 hogares? Porque este componente ya se fue aprobado, ya se lanzó como un piloto de información a las comunidades, pero como tal no ha empezado su inscripción, ¿sí? Ahí, como tú me decías, el chisme, el run run, es que a finales de septiembre, pero pues hasta el momento no tenemos una fecha específica, porque esto es una convivencia tanto de la Secretaría de Hábitat como Integración Social. Va a ser por una especie de formulario de inscripción, y ahí ya se empiezan a mirar a ver si cumples, por ejemplo, con el CISBEN de B5 hasta C5, si ya tienes una vivienda separada, si ya tienes un ahorro programado. Entonces, eso es una transferencia que va dirigida directamente a que los hogares puedan tener su vivienda, pero cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, cada mes la Secretaría de Integración Social te va a hacer un aporte que tú tienes que certificarlo en una cuenta de ahorro programado para poder cumplir esa condición de estar haciendo el ahorro. Esto también un poquito más a grandes rasgos. Si quieren, se pueden acercar a su dirección, averiguar cómo funciona como tal, pero como puntualmente no hay inscripciones, es estar pendiente de las redes sociales de Integración Social o Hábitat para cuando lance la convocatoria. Y lo que les comentaba de los pagos a las personas que son víctimas de conflicto armado, que pues básicamente es a la población en Vera, que estaba ubicada, que estaba sentada en el Parque Nacional, en La Rioja, y no me acuerdo cuál era la otra comunidad que estaba enfrentada. Esa es una transferencia que va condicionada a un año, garantizando ya sea o se reubican en Bogotá o sacan su CISBEN, porque si sacan su CISBEN yo lo puedo ubicar en cualquier otra de los componentes que tenemos en ingreso mínimo garantizado, o por el contrario, nos garantiza su retorno a sus comunidades ancestrales. Entonces, está en definición porque como tal, este componente lo empezamos a pagar en agosto, a finales de agosto, entonces seguimos ahí como consolidando datos. Es una transferencia no condicionada, pero sí va ligada a un año como tal para poder hacer alguna de las incorporaciones o devolverse a sus territorios. Como les comentaba, no es con CISBEN, simplemente es con un listado censal que nos pasa directamente la Unidad para las Víctimas, la Consejería de Paz. Es un tema más de instituciones que nos pasan los listados. ¿Preguntas? Porque aquí... Sí, no, tranquilo, pues más que preguntas están pues comentarios donde dicen que vivía en Bogotá, ahora vivo en Zipaquirá, que tengo que hacer para escribir a mi hija. Entiendo que estás en Zipaquirá no aplica porque esto es solamente para Bogotá. Pero sí, aquí hay algo importante, y es que yo en ningún momento he hablado de inscripciones, excepto el de vivienda de tu ingreso a tu casa, que pues aún no lo hay.
pero en ningún momento yo he nombrado como inscripciones o llevas papel o algo por el estilo. Simplemente es cumplir la condición de tener SISBEN y pues en el caso de las personas con discapacidad tienen que ir a la dirección, pero como tal no hay como inscripciones o como un registro o como algo, porque si bien, digamos, un ejemplo, yo tengo SISBEN B y no me he focalizado como persona con discapacidad porque no llevo el certificado, entonces puedo estar recibiendo por persona mayor, ¿sí? Simplemente por tener el SISBEN. O podría estar recibiendo por tener a los niños en un jardín o en un Ujú. colegio estatal, simplemente por tener el SISBEN y pues estar en algunas de las condiciones. Entonces, también es como invitarlos a que nos quitamos como ese concepto de me voy a inscribir, voy a pasar los papeles para poder recibir ingreso mínimo garantizado, porque como tal, el único componente que recibe inscripción es tu ingreso a tu casa y pues hasta el momento no se ha No, lanzado no como está. tal. Bueno, perfecto. Y sí o sí vivir en Bogotá. Es necesario vivir en Bogotá porque tu CISBEN dice que eres de Bogotá. Exactamente. Listo. Eh, nada, una pregunta dice, es un comentario. eh, Dice que recibía ingreso mínimo garantizado por mi hijo que con discapacidad y ya no volvió a llegar, el P7. eh, pero como les decía, pues les decía, anoten bien sus preguntas, porfa, porque a veces parecen más como que nos están contando un caso, pero para poder entender un poco mejor el trasfondo de la pregunta. Eh, no tienen que pedir visita para que le miren el CISBEN. Ya Gerson nos comentó por dónde tenemos que hacerlo. Igual, recuerden, puede ir al CADE y ahí lo soluciona. Continuemos, porfa. No hay Pues más, como no hay tal, más. aquí, gracias. Pero sí, esa pregunta que tú estabas haciendo la anterior, de que estaba recibiendo antes y ya no recibe, puede ser que si era por el tema de las personas con discapacidad, entonces habría que averiguar directamente en la subdirección a ver qué fue lo que pasó. Sí, porque no sé, si tu sirve no ha cambiado, pues habría que mirar lo que te comentaba. Cada mes nosotros hacemos como unos cruces de información. Entonces puede que tú estés ok, ¿sí? Entonces no tienes, si tú cumples con el CISBEN, ya venías recibiendo los pagos con personas con discapacidad y dejas de recibir en algún momento, debe ser por algo. ¿Sí? Entonces puede que tengas, no sé, una validación en el CISBEN que tengas que verificar, ¿sí? Porque en el CISBEN, y si quieres aquí me salgo un poquito de, de la presentación como tal, Dale, dale. en la página del CISBEN, cuando yo busco mi información, cuando busco mi cédula, aquí en el grupo del CISBEN, aquí en la partecita de arriba me va a aparecer un letrero rojo, que eso es un bloqueo. Entonces hay que ir directamente a CISBEN para poder solucionarlo. Pero entonces es una invitación más que todo para que se acerquen a la subdirección local y averiguar a ver qué pasó si antes recibía y ahora ya no. Porque mi compañero, mi amigo te va a decir, ah, no, mira, es que tú dejaste de recibir por este motivo. Pero la forma de solucionarlo va a ser esta forma. ¿Sí? Entonces es una invitación a que vayan y se acerquen para poder solucionarles y despejar las dudas. Genial, genial. Listo. Tenemos una mano levantada por aquí. Maleni Arias, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Tengo una preguntita ¿me recuerda el nombre de don Gerson, Jason? Gerson. Bien. De la ayuda monetaria de estudiantil, porque yo tengo a mi hijo, él es discapacitado, síndrome de Down, y yo lo tengo estudiando en un colegio distrital, él está en primero. Entonces quería saber si él sí recibe esa ayuda. Habría que ver si en este momento no la está recibiendo. Puede ser por un tema de que tal vez si tú lo tienes en el colegio distrital y aplicas en el CISBEN, puede ser que tal vez el colegio no está remitiendo la información a la Secretaría de Educación. Entonces puede ser que no esté cumpliendo con el tema de la asistencia y puede que tu hijo lo esté haciendo, pero entonces también es como una invitación a que también hagamos un control a lo que la información que los colegios o los jardines están reportando, porque si yo cumplo con todo recibiendo, es por algo. Entonces también es una invitación a que te acerques a la subdirección porque puede que sí lo esté recibiendo y no sepas a dónde lo estamos pagando. O puede que no lo Ah, esté recibiendo porque tienes un bloqueo.
o puede ser que, no sé, no tengamos cómo pagarte, porque también una de las situaciones es que no tenemos forma de poder identificar a las personas para poder pagarles. Como yo les comentaba, tienes que tener una billetera digital, un móvil, un Nequi, un DaviPlata, un Dale. Y si en su defecto no cuentas con nada porque pues tu celular no dio para más para poder tener una aplicación, podemos hacerte pago por Efecti, pero si no te tenemos identificado para poder hacer ese pago, de pronto estás perdiendo la ayuda en ese aspecto. Entonces es una invitación a que te acerques a la subdirección para poder verificar y decirte cómo solucionarlo. Ah, sí, porque yo tengo eso, yo tengo Plata, porque pues como el niño tiene transporte, entonces a él le consignan, es la plata porque no lo pueden obviamente trasladar en movilidad. Entonces le dan el subsidio, pero en plata. Pero como 20 días me llamaron de integración de ahí del Timisa. O sea, que yo ya estaba en la parte esa de priorización. Pero estamos hablando Y ya de aspiración para la discapacidad. sí, sí, señor. Sí. Entonces, la chica me dijo que sí, que entonces que yo sí tenía el beneficio del ingreso mínimo garantizado, e inclusive me dijo que podía tener otras ayudas si lo requería. Entonces, pero que eso se iba a demorar, eso fue lo que me dijo ella, que se podía demorar hasta 3, 4 meses, más o menos, para poder recibir ese ingreso. No, si quieres, tú, pues, que me dices que estás en Timisa, acércate al centro Bellavista, que queda ahí entre la Villavicencio y la carrera 86, en toda la esquina. Esa es la subdirección local de Sí. Bellavista. Y ahí mi compañero te va a decir, porque puede que un ejemplo que tú tengas un DaviPlata activo, pero te estemos pagando otro número, ¿sí? Entonces puede que Mm. estés actualizada la información para poder hacerte el pago. Entonces también es por eso que es una invitación a que se acerquen y averigüen, porque puede que estés perdiendo el beneficio por no saber a dónde te estamos pagando. O hay casos donde le hemos pagado todo el tiempo y no sabe a dónde le pagamos, y pues cuando mis compañeros te ayudan a desbloquear la cuenta, pues maravillosamente tienes un gran acumulado de dinero. Entonces es una invitación a que te acerques a la subdirección. Ah, listo, me Bien. dices que Mil gracias, la Maleni. parte que de Bellavista. En la avenida Villavicencio con carrera 86, en toda la esquina queda el Centro de Integración Social. Carrera 86. ¿Tú no me podías dar la dirección completa? No me la sé. Vamos a ubicarles un archivo con las direcciones y las compartimos en la comunidad. ¿Les Muchas parece? gracias. Ah, Vale, Melanie, mil listo, vale. gracias. Pues seguimos Vale, con don Juan Josefina. Carlos. Muchas gracias. Bueno, que estés bien. Chao, que estés bien. Josefina. Buenas noches a todos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Mi niño, yo soy mamá cuidadora de un adolescente con autismo y él recibió su pago en diciembre. Entonces, cuando vino el segundo pago, vivo aquí en Barranquilla y estaba en el programa de renta ciudadana. Entonces vamos a ver que cuando vino el primer pago era del 2026, del 2025, perdón, a mi niño no le pagaron. Entonces, al ver yo que ya muchas mamitas habían recibido el dinero, me pagaron en diciembre por Efecti. Y al ver que las mamitas le estaban pagando y mi pago no llegaba, yo empecé a averiguar y fui a las oficinas de Prosperidad Social aquí en Barranquilla para Perdóname, averiguar por qué. Yo computador. tengo hoja de Ven que soy en el grupo A de pobreza extrema. Mi niño tiene el certificado de discapacidad, soy madre cabeza de hogar. O sea, los requisitos yo los aplica mi hijo, No, todos los pero espérame. requisitos. Espérame porque quiero Josefina, hacer sí. una apreciación. Sí. Y es que tú estás hablando de renta ciudadana. Todo lo que yo ya les Ajá. comenté acá nos llamamos ingreso mínimo garantizado, que es de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. De Bogotá. El gobierno, a través de Prosperidad Social, maneja lo que se llama renta ciudadana. Entonces, todas esas dudas que tú tengas con respecto a renta ciudadana, me pagaron, no me pagaron, te recomiendo que vayas a la oficina de Prosperidad Social de tu municipio, pues en este caso de Barranquilla, para saber qué pasó, porque ahí sí, como es una información del gobierno, no puedo brindarte Ahí es donde mayor cosa. voy, ahí es donde voy. Yo fui y averigüé
porque no le venía el pago a mi niño. Entonces me dijeron en las oficinas que era que tenía que averiguar en la hoja de CISBEN, en las oficinas de CISBEN, si mi niño aparecía como persona como discapacidad. Fui a las oficinas del CISBEN y sí, señor, mi niño aparecía parecía que era discapacitado. Me acerco a las oficinas, que tengo una cerca aquí, una alcaldía de localidad, me acerqué y pregunté que por qué a mi niño no nos habían pagado. Ya hoy, ya creo que va el tercer pago y a nosotros no llegó nada. Y nos dijeron que era que nosotros estábamos en espera. Entonces yo quiero saber cómo así en espera, porque si aplicamos, porque nosotros no hemos salido favorecidos. Esa es Pero mi lo que te digo, pregunta. Josefina, sí, ahí no va con Gerson, nosotros. sí, Josefina, es que una cosa es prosperidad y otra cosa es la Secretaría de Integración Social. Son dos cosas. Integración social, nivel nacional, y el tema que estamos hablando hoy con Gerson, que pertenece a la Secretaría de Integración Social, es Bogotá. Solo Bogotá. Entonces, no hay forma de que desde acá Gerson te pueda dar respuesta a eso, porque es una entidad completamente diferente y es un tema completamente diferente. Eh, Gracias. gracias. Violeta, súper. Violeta. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Una preguntita respecto a la señora que te estaba hablando anteriormente sobre el bono de estudiantil. Tú le estabas diciendo que averiguara en el colegio y esto, ¿en qué parte o cómo me dirigiría para ellos decirle, preguntarle, porque la niña tampoco, o sea, ella no recibe. Yo tengo B5 en el CISBEN. Bueno, Ahí como. bueno, paso 1, ir primero a la subdirección local para saber si está recibiendo o no, ¿sí? Para saber qué está pasando. Porque mi compañerito mira en el sistema y te va a decir, es que tú me pareces que no cumples, ¿sí? Y si no cumples como tal por el niño, es o porque no lo remitieron en los listados, o porque no es un colegio distrital, o porque debe ser alguna información ahí que falta que el colegio remita a la Secretaría de Educación. Pero entonces mi invitación es primero ir a la subdirección local para saber si sí o si no. Y dependiendo de la información, porque mi compañero te va a decir cómo solucionarlo, para poder ya sea o presentar el derecho a petición o, por el contrario, llevar la información directamente a la Secretaría de Educación para que ellos mismos también como que organicen su estructura documental y pues pasen la información como debe ser, ¿sí? Entonces, por eso es importante que primero ir a averiguar si sí estoy recibiendo o si no, porque puede que lo que te comento, y es que es muy común que le estemos pagando un número que tú tuviste hace X años y no sabes, pero como ese número nunca ha cambiado de tu número de cédula, entonces le seguimos pagando ese número de teléfono. ¿Sí? Entonces, por eso es importante primero ir a averiguar si sí o si no, y luego ahí sí ya mis compañeros te dicen cómo solucionarlo para poder dar pasaje a las transferencias. ¿Cuál oficina es? ¿Aquí en Bellavista puedo ir? Sí, también, de 8 a 4 y media. Ahí está, creo que el joven, yo no me acuerdo cómo es que se llama, Miguel. No sé. Ahí están mis compañeros. Listo, gracias. Mil gracias a ti, Violeta. Liliana Ochoa, a la una. Aló, Hola, Liliana. buenas noches. Bueno, el caso mío es, bueno, en la reunión pasada yo comenté pues algo de lo del bono de alimentos. Dentro de la respuesta que me llegó de integración social, me informan que me había llegado el ciclo 7 de ingreso mínimo garantizado, pero esta respuesta me llega el 21 de agosto, ¿sí? O sea, yo me entero el 21 de agosto de que estaba siendo focalizada para el ingreso mínimo garantizado por educación para mi hijo. Y me acerco a Efecti y en Efecti yo no aparecía ni siquiera registrada, porque, o sea, estoy bancarizada con NEC y con David Plata, no me consignaron ahí, sino en Efecti me tocó hacer registro de huellas y todo en NEC, pero en Efecti, perdón, pero la plata no estaba. No Pero sé si es si no, en la respuesta que te sí, dieron, discúlpame, ¿te dice que te pagaron por efecto? sí, Bueno, sí. ¿qué es lo que pasa? Que, Entonces, como yo te quiero saber, comentaba, discúlpame, quiero saber si ese dinero lo reembolsan o ya se perdió. el único, el único de los componentes que tenemos en ingreso mínimo garantizado
garantizado que aplican un retroactivo son como tal. El de personas con discapacidad y les No se escucha. Perdón, creo que te estamos personas perdiendo, mayores. Gerson. Sí. 30 días desde que se envió el dinero para poder esos recursos a Eso me explicaron que son 30 días y que si no se reclama, porque yo llamé a la línea de integración y eso fue lo que me explicaron, que son 30 días para poder reclamar y si no, se devuelve el dinero. Pero a mí nadie me avisó, o sea, si no es por esta reunión que tuvimos acá de esta misma manera y que yo pido informaciones sobre el bono de alimentos, ¿sí? Y ellos me dan una respuesta, bueno, acerca de eso, pues que no viene ahorita pues al caso porque no es el tema, ¿no? Es ingreso mínimo garantizado. Pero me informan, está focalizada y ya se le consignó el tal ciclo. Entonces, ¿por qué no le informan a uno? ¿Por qué no le avisan? O sea, y ahí se perdió la plata. por lo que te comentaba y le comentaba a las señoras anteriores, porque en el momento que hacemos los pagos por efecto es porque no encontramos una billetera para poder hacerte el pago, ¿sí? Porque Sí como la tú tengo, dices, las dos. sí, pero ¿cuál es la situación? Que nosotros la única información que tenemos es el CISBEN, ¿sí? Yo en lo que les comentaba, no les dije, como por ejemplo, Nequi nos pasa los listados de las personas, o sea, no tenemos esa información. Entonces, la única forma en la cual pudimos hacerte el pago porque tú cumplís fue por efecto. Pero como no tenemos un número de teléfono o algo para poder notificarte, entonces, pues, esta es la invitación a estas charlas para que la gente aprenda cómo funciona, para saber cómo solucionarlo. Sí, en tu caso, no sé si te habrán dicho, pero lo mejor es ir a la subdirección local, llevar tu documento y el certificado de la billetera digital para hacer la inscripción de la billetera y que mes a mes vaya recibiendo el dinero ahí. Es lo mismo que lo que le comentaba a las anteriores. En tu caso fue porque no tenías una billetera identificada para poder hacerte el pago. Pero ahí también está la otra opción de los que sí tenemos identificados con una billetera hace muchísimos años y sí el dinero le fue acumulado en esa billetera digital porque esa es la diferencia entre Fecti y no sé, un ejemplo, Nequi. Sí, que Nequi, Pues mira, ahí me queda la duda y discúlpame la insistencia, pero me queda la duda porque yo recibía, no sé por qué motivo, pero yo estuve recibiendo ingreso mínimo garantizado durante más o menos un año o año y medio, en donde me estaban consignando 189,000 pesos. Los perdí por haberme inscrito a renta ciudadana, por inscribir mi hijo en renta ciudadana, perdí ese ingreso mínimo garantizado de 189,000 pesos. Y ahorita que me están dando el de educación, que son apenas 40,000 pesos, y a mí en los 189 me los consignaban por David Plata. Porque en ese entonces fue más o menos como en el 2023, 2022 más o menos, ¿cierto? 22, 2021, 2022. Porque en ese entonces, la estrategia estaba consolidándose, teníamos como unos convenios con los operadores y ellos nos decían, un ejemplo, tu número de cédula, y decían ellos, bueno, tenemos este número de NEC, pero como ya la información ya no la compartimos directamente así, pues por temas de seguridad y pues por convenios, y esto ya es un poco más administrativo, entonces en este momento no teníamos una forma de identificarte para poder recibir ese dinero. Entonces por eso es que en la transición de la información no quedaste con ninguna billetera digital guardada para poder hacerte los pagos. Entonces, por eso es importante estas socializaciones para poder, para que las personas aprendan qué tienen que hacer para poder, ya sea o lo reciben o qué hace para poder recibirlo nuevamente. Que pues en tu caso es, ya sea o por Efecti o más bien ir a la subdirección local y registrar tu billetera digital para que los pagos te queden ahí. Ok, listo, muchas gracias. Tenemos otra. Andrés. Oiga, gracias. Yo hablando aquí como un toche solo. ¿Qué te fuiste? Sí, no, estaba diciendo que ya nos queda como tarea, que gracias Liliana, ya nos queda tarea es, ya sabiendo que puede pasar esto, pues vamos entonces a la subsecretaría y ahí registramos nuestra billetera digital, nuestra billetera virtual, y de esa manera, pues cuando ya llegue el momento de los pagos, pues ya ahí está registrada. Luzmi. O ir a
Sí, o ir al FECTI y mirar a ver si de pronto hay algo. Gracias, Liliana. Buenas noches. Lucy, ¿cómo te va? Gracias. Yo tengo dos preguntitas así rapiditas. Gracias. Mi hija, yo fui a movilidad a registrarla para ver si podía sacar su tarjeta de tu llave, pues porque ella tiene certificado de discapacidad. Pero cuando pasé el certificado para poder sacar la tarjeta, me dicen que el certificado no aparece en el sistema de movilidad. Yo aprovecho que tú estás acá y preguntarte a dónde me debo dirigir o con quién tengo que hablar para que ese certificado de discapacidad de mi hija aparezca en esa base de datos de movilidad. O sea, ¿qué proceso se tiene que hacer ahí? Es una excelente pregunta porque aquí viene un poquito de contexto. En febrero nosotros empezamos a hacer los pagos de transporte que básicamente son recargas a la tarjeta y pues aquí, ya que lo tengo enfocado, son recargas directamente a la tarjeta de tu llave. Cuando no directamente de movilidad a integración social, ellos nos pasaron un listado y nos dijeron, X persona tiene discapacidad y entonces tiene la tarjeta con discapacidad, se les paga directamente a ellos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que esa es la información que nos pasaba directamente movilidad. En este momento, como movilidad ya no está haciendo esa parte de la focalización, ni la identificación, ni nada de eso, entonces ellos ya no nos van a remitir más bases de información. La única forma en la cual pudiéramos tener esa información es directamente con CISPRO, que es, eso va directamente con el Ministerio de Salud. Pero en este momento, hoy, 18 de septiembre, no tenemos un convenio como tal para poder jalar esa información de las personas que tengan discapacidad de CISPRO para poder hacerle los pagos directamente por esta diferenciación de discapacidad. Entonces, si bien tú en este momento tienes el certificado, no hay forma en la cual tú puedes decir voy y la vinculo directamente con discapacidad hasta que tengamos ese convenio de esa información. Pero si tú cumples con el SISBEN A, B o C1 o C9, perdón, A o B, pueda recibir por el componente de pobreza extrema o pobreza. Mientras tanto, vamos nosotros pues ya internamente y trámites administrativos y todo, recopilamos esa información directamente para poder vincular, porque pues esta situación no es solo en tu caso, sino también en muchos casos donde también tenemos esta situación, donde sí es importante que también tengamos una aceleración para poder vincular a más personas, pero pues lo que te digo, como esto es un poco más burocrático y temas de información y convenios y es un poco más burocrático, entonces sí es importante tener todo listo porque créeme que en algún momento no muy lejano van a migrar las personas con discapacidad a recibir este componente porque desde febrero estamos luchando para poder recopilar esa información. Sí, es que o sea, en este momento no tengo que esperar para que puedan hacer esa actualización. Esa era mi primera pregunta. La segunda pregunta, así rapidita, es, también estoy en una lista de espera. Yo inscribí a mi niña en integración social de aquí de Ciudad Bolívar para el tema del bono que les dan a los niños con discapacidad o a las personas con discapacidad. Pero me llamaron hace como un mes y medio y me dijeron, Luz Miriam, para informarte que estás en el cupo 3543, entonces estás a la espera. Cuando vuelvan a hacer la actualización, muy posiblemente quedes ahí. Y no volví a recibir más llamadas. No sé si en este momento, que ya pasaron un mes y medio, tengo que volver a ir a mirar cómo está el proceso o sigo esperando más o menos cuánto tiempo. Sería bueno invitarte a que fueras y averiguaras, porque uno de las metas que tenemos en el plan digital de desarrollo, como les comentaba, también es una ampliación, ¿sí? Porque pues como son recursos, pues no son amplios para todo, para cubrir todo lo que queremos, pero sí hay forma de que, pues lo que te digo, si bien no pudiera ser por el tema de discapacidad, sí pudiera recibir, no sé, por pobreza extrema, ¿sí? Entonces, si no es por uno, es por el otro, mientras todo esto también va migrando, también porque esto, como les comentaba, esto nació así pequeñito. En el 2020 empezó así, y empezó a crecer tanto que la idea es cobijar a más personas para que salgan de la pobreza y poder seguir avanzando. Entonces, si bien en este momento, hoy 18 de septiembre, te digo, no puedes ingresar por el cupo 3000, como te dice mi compañero de discapacidad, pudieras ingresar por otro lado. ¿Sí? Mientras también vamos ampliando los cupos y pues en algún momento tú vas a acceder por un lado y por el otro. Pero sí es importante es estar en constante comunicación con la subdirección para ver cómo se va moviendo ese cupo. Gracias. Ay, qué excelente reunión y qué excelente información, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti.
Bien, Buenas noches. Seguimos con Isabel Molina. Sí, soy yo. Buenas noches. Habla Andrés. ¿Qué más? Bien, sí, señor. Tengo una consultica. Lo que pasa es que hace 3 meses mi hogar recibía persona con discapacidad y adulto mayor. El Sisbén, porque hace rato no actualizábamos, nos retiraron, nos tocó pedir la consulta hace un mes y ya nos actualizaron el nuevo puntaje que es B7. Quisiera saber si para que nos sigan dando las ayudas toca actualizar datos o ya solo es esperar. Esperar. Esperar porque simplemente nosotros tomamos la información. ¿Cuándo te lo actualizaron? Exactamente hace un mes. Eso es agosto, ¿cierto? Sí, Agosto, sí, sí, señor. En octubre vamos a hacer los nuevos pagos porque como es cada 3 meses, entonces en octubre se empieza a hacer la otra actualización. Entonces es octubre, enero, noviembre, diciembre, enero, sí. Octubre es cuando vamos a hacer los pagos de los listados que ya salieron de agosto. ¿Sí? Entonces yo actualicé en agosto, septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, para poder recibir pagos en octubre. Y si no alcanzaste los pagos de octubre, sí o sí vas a recibir los de enero. Y así nos vamos moviendo cada 3 meses, pero si tú cumples con el Sisbén y cumples con las características, vas a poder recibir, dependiendo de la actualización periódica que se haga. Ah, sí, señor, si es que la página ahí de ingreso mínimo aparece pagos pendientes, igual, pues ahí tú ya sería esperar. Que muchas gracias. Pero una cosa distinta es un pago pendiente, porque si tienes un pago pendiente es que ya estabas identificado. Entonces es una invitación también, ve a la subdirección para saber a dónde te están haciendo el pago, un ejemplo, o de pronto es lo que le pasaba también a la señora anterior, es ir a actualizar, de pronto no te tengan identificado con una billetera digital, porque pendientes que ya te hicieron la transferencia, pero no aún no nos aparece parte del operador bancario la confirmación de que recibiste el pago. Sí, entonces Sí, es que hay una página aparece pendiente, sí, señor. Ah, sí, gracias. Muchas gracias. Dirección, porque si ya aparece pendiente es que tú ya tienes o ya te pagaron o no, o estamos pendientes a saber si ya lo recibiste o no, pero entonces mejor ve a la subdirección para saber si de pronto ya tienes el dinero y pues se confundió entre los montos de la billetera. Muy amable. Mil gracias. Voy a hacer una pausa antes de pasar a la siguiente persona, unos que han escrito acá en el chat. Bueno, una mamá dice, recibí auxilio de transporte, se lo quitaron, tengo un niño de 9 años como EMIUS, autismo, pero vuelvo y digo, bien, nos comentas, pero no, sin saber el tipo de Sisbén, no podemos como dar una guía. Bien por acá, Luz Dari, por favor, ¿puedes silenciar el micrófono? Siguiente pregunta, mira, bueno, si cambio a mi hija autista a un colegio privado, ¿me quita el beneficio? El de educación. Y yo aquí ya estoy respondiendo como por Gerson, pero Gerson me dice si yo estoy mal, si hice mal la tarea, ¿listo? Yo aquí anoté. Entonces, si tiene que estar para el beneficio de educación, ojo, para este ingreso de educación, tengo que estar dentro de un colegio distrital o un jardín de la secretaría. Si estoy en colegio privado, no tengo el de educación, posiblemente pueda tener el de persona de discapacidad, pero dependiendo del Sisbén. O sea, todo aquí dependemos del Sisbén. Yo no supe nada, yo ya no pude. ¿Hasta qué edad brinda el beneficio de Secretaría de Educación? ¿Hasta los 18 años? 19. Para 19. Educación hasta los 19. 19 de educación. Ojo, que el de primera infancia va hasta los 6 años. Y ya después viene el de jóvenes, que va de los 14 a los 19. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Listo, de ahí se dio la tarea. Dicen, ¿el IMG es el mismo pago del bono de discapacidad? No. Técnicamente sí. Pero, porque el bono de discapacidad fue como empezó directamente las transferencias a las personas con discapacidad. Eran bonos que tenían que ir a ciertos lugares para poder cambiarlo por unos alimentos específicos que se requerían, y pues ese establecimiento también estaba como condicionado a que si llevabas otro producto diferente, no pudieras reclamar el bono. A partir, creo, si no estoy mal, desde septiembre del año pasado, hicimos la migración a que las personas que quisieran recibir una transferencia monetaria a diferencia de un bono, pudieran tener la posibilidad de elegir cómo gastar su dinero, cómo emplear sus recursos, porque muchos hogares pueden decir, listo, yo le empleo para pagar el arriendo, para pagar los servicios, que mi hijo tuvo un percance y necesito ese dinero. Entonces, eso es lo que apunta directamente
en las estrategias del Plan Distrital de Desarrollo la posibilidad de elegir. ¿Sí? Entonces, tú tienes la autonomía de saber, de decidir cómo quieres gastar ese dinero. Pero entonces, si tú sigues recibiendo un bono alimenticio, es porque nunca hiciste la transición a transferencia monetaria. Entonces, acércate a su dirección, llevas los documentos que te van a pedir allí, porque tienes que firmar unos documentos para poder recibir las transferencias monetarias directamente en tu billetera digital. Bien, gracias. Pregunta curiosa, y me parece curiosa porque yo no, la verdad estoy perdido. Con el nuevo cambio, una persona, no sé a qué se refiere con el nuevo cambio, supongo que es esta nueva manera en que estamos haciendo la focalización, dice, ahora supongo porque no lo aclara, ¿no? Una persona con discapacidad podría tener el beneficio de la tarjeta Tu Llave y el permiso de tránsito del carro por discapacidad, ¿o solo se puede tener uno? Bien, esa es una pregunta muy importante porque la tarjeta que tú sacas con la tarjeta personalizada que dice discapacidad, te da directamente la posibilidad de acceder a las puerticas del portal para poder acceder ya sea al carrito o la camilla que he visto en sus casos o la silla de ruedas. Pero entonces esa es la única diferencia que funciona la tarjeta que dice discapacidad como tal, ¿sí? Pero las transferencias monetarias se reciben independientemente de tu nivel de SISBEN. Entonces, si tú eres una persona que tiene una discapacidad con tarjeta con discapacidad y SISBEN A, vas a recibir tus 12 pasajes. ¿Sí? Entonces, y ahí nos vamos a empezar a mover en la tableta. Entonces, si tienes discapacidad B, SISBEN B, te vas a recibir 11 pasajes y ahí nos vamos a empezar a mover un poquito más en el juego del SISBEN y pues la condición. Si quieres decir aquí un poquito, y si es que si tú cumples con las características y no lo has activado, en estas maquinitas de los portales hay una maquinita azul y una maquinita roja, tú insertas la tarjeta y ahí seleccionas el botón verde que es transacciones virtuales y otra vez el botón verde que dice solicitar subsidio. Simplemente meter tarjeta, botón verde y tienes el subsidio. Si de pronto no estás en el portal donde no están estas maquinitas, en la taquilla tú le dices a la compañera de recaudo, le dices, amiga, por favor, actívame el beneficio de mi subsidio. Y ella hace directamente la activación en su sistema. Okay. Si por algún motivo voy a una estación de Transmilenio y no me hacen la recarga, ve a la subdirección local y dices, mira, yo fui a tal hora, a tal estación, me atendió tal persona y no me quiso activar el beneficio, porque pues esto es un compromiso que tenemos con Transmilenio y Movilidad y Recaudo para que te activen el beneficio sin ponerte trabas en ese aspecto. Ok, Gerson, entonces yo creo que la leí mal. Porque decimos, Gloria, por favor, pones Él está preguntando si también puede tener la del carro, la de que exacto, el carro tenga... Ya voy para allá. Entonces, dice acá, una cosa que tenga el beneficio Tu Llave, ¿cierto? Y la otra es el permiso de tránsito de carro por discapacidad. Tendría que son diferentes. Por lo que te digo, o sea, lo único que cambia es que la tarjeta te dice discapacidad y te habilita las puerticas, pero eso, si tú la tienes o no la tienes, no te va a eximir de poder recibir los beneficios de pasajes gratis. Ok, no, pero esto es sobre el carro, o sea, las personas que tienen carro tienen un permiso para obtener el Pico-Plata. Entonces no tiene nada que ver, ya me di cuenta que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Puedo tener la llave? El carrito para la puerta. No. Ah, ya, el carrito para... No, listo, ya, sí, por eso decir las puertas. Gerson, rápidamente, y si yo no estoy dentro del SISBEN y mi hija monta en Transmilenio porque así nos vamos para el colegio, ¿ella no tendría acceso a unos pasajes? A un pasaje gratis. Si estás focalizada en con la tarjeta personalizada o en su efecto, venías directamente en las bases de información, como les comentaba, de movilidad, donde decía que tu hija tenía una discapacidad y tiene la tarjeta personalizada, pero no tiene SISBEN, entonces tienes un pasaje gratis, ¿sí? Porque no se te niega pues, el acceso al beneficio. Pero entonces es una invitación. ¿Un mes? Un pasaje gratis. Al mes. Pero ella va todos los días al colegio. Entonces, por eso es importante que saquen el SISBEN. No, está bien, gracias. Vamos con las siguientes manos. Tengan en cuenta, por favor, aquí nos están pidiendo la presentación, estamos grabando esta sesión.
entre Juan Carlos y yo hacemos una labor de poder ubicar a las personas que muy amables nos atienden, 8:30 de la noche, nos da vergüenza con Gerson, y por eso grabamos estas sesiones. No les vamos a compartir esa información, digamos que, para que yo se la mande, no, vamos a colgar esto en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ir. Yo no alcancé a ir porque me quedé viendo, no sé, lo que sea que estén dando en este momento. La vez pasada incluso estábamos en pleno partido de Selección Colombia, creo, y estamos aquí conectados porque este es un tema importante para nuestra familia. Y lo hemos dicho y habíamos desde tiempo atrás decimos, oiga, tal día, tal fecha. Entonces también es importante que pues tengamos ese compromiso con nosotros, así como nosotros lo queremos tener con ustedes. Manitos levantadas que tenemos en este momento, Luz Alexi Vanegas. Luz Alexi. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Por favor, corticos, porque ya se nos pasó mucho el tiempo. Las próximas porque ya nos da pena con Gerson. Bueno, sí, señor. Bueno, yo tengo dos preguntitas. Igual que la otra señora, con respecto a la tarjeta del CID, pues a mí me la activaron. Pues obviamente dice discapacidad, porque tengo una niña con discapacidad. Somos, en el CID somos C6. Pero entonces cuando yo voy a hacerle la activación para que me den los pasajes, me dicen que tengo que ir a la Secretaría de Salud. Porque según parece, no sé si es que ya no aparece con su condición de discapacidad. Y me están mandando a la Secretaría de Salud. Digamos que en las estaciones me están diciendo eso. Yo fui y llevé todos los papeles, todo lo que pues, ¿cómo es que se llama? Ya, donde le ayudan a uno, pues, exacto, yo soy la subdirección de Santibón. Y pues yo llevé todos los papeles, hice todo el proceso. En ese momento yo no tenía la tarjeta, entonces yo fui y pues le saqué la tarjeta a la niña, obviamente, pero cuando ya la voy a activar me dicen que no, que tengo que ir a la Secretaría de Salud. Y creo que también me manda para la de movilidad. Entonces no sé qué hacer. Bueno, yo primero te invitaría a que fueras a la subdirección local para verificar, porque también puede ser que en este entonces te hubiera hecho los pagos a la tarjeta, pero nunca lo reclamaste, entonces eso va a generar como una suspensión. No, es que es primera vez que yo le saco esa tarjeta a ella. Es primera vez, nunca la hemos utilizado, pues iba a que me la activaran, pues para que me dieran sus pasajes. Entonces mira que aquí ya vamos a jugar directamente lo que le pido. Y es que como la sacaste por primera vez y no sé si fue hace poquito, entonces no vienes en los listados que Movilidad nos remitió originalmente, entonces no te tenemos identificada como persona con discapacidad a tu niña, porque no tenemos forma en este momento. Pero créeme que esto sí lo estamos haciendo, estamos intentando recopilar la información directamente con CISPRO, que es quien emite esos certificados de discapacidad, y con el Ministerio de Salud, porque todo tiene que ver con todo, ¿sí? Entonces, si bien en este momento no lo está recibiendo porque no apareces en las bases como persona con discapacidad, en algún momento vas a aparecer directamente en los registros y van a empezar a acceder al beneficio. Un ejemplo, si no pudiéramos recibir porque tu CISBEN es C6, pero entonces va mi invitación, si te encuestas muy viejita, tipo 2019, y ya no vives con las personas que estabas viendo antes, o ya no vives en la dirección donde inicialmente te hicieron la visita, te invito a que actualices el sistema, porque de pronto si no puedes recibir por uno, puedes recibir por otro. Gracias. Gracias, Luz. Magnolia. Magnolia. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo tengo una niña con discapacidad, tengo CISBEN B5, ¿sí? Yo recibía el beneficio de Tu Llave, pero yo hice el cambio porque me tocó actualizar datos de registro civil a tarjeta de identidad. Yo estoy con este trámite desde mayo y me tienen de la Secretaría de Movilidad a Integración Social. Voy otra vez a las estaciones a sacar la tarjeta y me dicen que no, que yo no tengo actualizado todo el CISBEN, que tengo que ir a Movilidad, y Movilidad me dice que ellos no tienen nada que ver con el de discapacidad. Entonces ya no sé dónde ir todos estos.
Bueno, te perdí un poquito por el ruido. Luz Alexi, por favor, puede cerrar, espérate, ya te cierro el micrófono, Luz Alexi, porque no lo abrió. Gracias. ¿Nos puedes repetir eso último, por favor, Magnolia? Qué pena contigo. Sí, mira. Señor. Sí, dale. Mira, yo tenía a la niña con tarjeta de discapacidad, ¿sí? Tengo B5, fui a hacer el cambio de tarjeta de identidad, de registro civil a tarjeta de identidad, al CISBEN. Yo ya hice todo ese trámite, me dijeron que en 72 horas volviera y ya estaba eso en la base de datos. Volví a hacer la fila para sacar la tarjeta y me dicen que no aparece el registro. Otra vez volví que me tenía que ir a la Secretaría de Movilidad y en Movilidad me dicen que con ellos no tiene que ver nada el subsidio de discapacidad. Integración Social tampoco me resuelve nada y ya llevo desde mayo y nadie me dice nada, no he podido hacerlo de la tarjeta. Tengo preguntas. ¿Tú fuiste al punto tu llave en algún portal para poder actualizar la tarjeta? Sí, señor. Yo fui al portal de las Américas y allí fue donde me dijeron que la niña no aparecía todavía, que tenía que hacer la actualización, porque aparecía todavía con el registro civil. Y Listo. yo hice el cambio en el CISBEN. Hagamos una cosa. Está muy bien que hagas el cambio en el CISBEN, porque como yo les comentaba, nosotros tenemos fuentes de información y cada mes se cruzan para poder saber a quién se le paga y a quién no. Entonces, acércate a la subdirección local y tú le vas a comentar eso a mi compañero. Mi compañero de ingreso mínimo garantizado va a hacerte un derecho de petición y te va a decir, tu hija tiene la tarjeta desde mayo, ya actualizó, ya tenemos la tarjeta actualizada con tarjeta de identidad en tu llave. Entonces, lo que va a hacer mi compañero, es que te va a registrar para que nosotros podamos modificar o pues verificar qué fue lo que pasó para poder acceder al beneficio, ¿sí? Porque en este punto, si tú ya me dices que actualizaste la tarjeta, que tu CISBEN está actualizado y aún así no lo estás recibiendo, debe ser por algo. Entonces, es una invitación a que vayas para que mi compañero te haga el derecho de petición y de esa forma poder solucionarte. Ok, muchas gracias. Magnolia, mil gracias. Marta Liliana. Buenas noches. Yo soy la mamá del niño Moebius con autismo. Me pasa lo mismo en la tarjeta, pero bueno, ya lo solucioné. Tengo otra pregunta. Mi esposo falleció de COVID hace 4 años. Me dijeron que tenía que actualizar el CISBEN. Yo llamé para actualizarlo. Supuestamente ellos vinieron y me pusieron B3. B3 o B5, no recuerdo bien. Entonces me dijeron que fuera el Supercade, que lo actualizara. Entonces yo volví a llevar los papeles, vinieron y me hicieron la visita y quedé en mentiras, fue C3. Entonces ahora quedé en B3. Yo quiero preguntar si es posible que vuelva yo al A5. Yo estaba en A5 y tenía un auxilio, pues como que ese auxilio me servía, Dios mío, muchísimo, porque pues quedamos 3, pues, Nicolás, hay una situación, mi hijo y yo. Señor. Hay una situación y es que básicamente no podría yo asegurarte que pudieras volver a la letra al CISBEN, porque eso lo va directamente lo gestiona es la Secretaría de Planeación, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver directamente con planeación. Pero sí tengo entendido que si tú, que tienes que poder solicitar una encuesta al CISBEN cada 6 meses, si estás conforme o si tus condiciones cambiaron, pero la única forma de que te hagan una nueva visita es porque ya no vives en donde vivías antes o porque tu núcleo familiar cambió. ¿Sí? Entonces, esas son como las únicas que más o menos me acuerdo, porque pues eso como tal va directamente con planeación y pues con los compañeros del CISBEN. Entonces, como tal, uno, no te aseguraría que volvieras a A, porque puede que sí, puede que no sé qué mirarán ellos para poder actualizar esa información. Y 2, si lo que te digo, si tú ya no vives donde vivías antes, o si tu núcleo familiar cambió, te pudieras solicitar una nueva encuesta al CISBEN. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Viviana. Hola, buenas noches. Hola. Quería hacerle una pregunta. Yo estaba recibiendo el subsidio, el mínimo, perdón, ¿cómo es que se llama? El ingreso mínimo garantizado. Resulta que me lo quitaron porque yo fui a averiguar y ya no aplicaba pues para C8, que soy yo. Entonces yo quería preguntarte, viendo que ya subieron como la categoría C9, ¿yo puedo seguir, puedo aplicar nuevamente para este ingreso?
y también tengo un niño con discapacidad. Entonces yo me he acercado muchas veces a la subdirección a averiguar también si puedo tener bonos de mercado, porque eso me ha dicho, pues entre mamitas nos apoyamos y nos decimos, no, mira, averigua en la subdirección a ver qué bonos puede tener Juandi por su condición, por su discapacidad, pero siempre que voy allá me dicen que no, que por el estrato y que porque yo ya soy C8. Entonces quería preguntarle a qué beneficio puedo realmente cómo aplicar. Pues mira, si nos fijamos directamente en la focalización establecida para las personas con discapacidad, vas desde A hasta C9. ¿Sí? Entonces pudieras aplicar directamente al bono por persona con discapacidad, que es la transferencia monetaria de las que le estaba hablando. Pero si tú me dices que tienes en este momento C8, al único que pudieras aplicar como tal sería el de personas con discapacidad, porque para recibir la transferencia por pobreza extrema tienes que tener Sisbén A. Solo Sisbén A. Otra pregunta, ¿qué documentos debo llevar? Porque esa pregunta la estaba haciendo en el chat para acercarme a la subdirección con los papeles con discapacidad de mi hijo, entonces. Tengo entendido que es el certificado de discapacidad, los documentos y el certificado de la billetera digital, ¿sí? Creo que son esos los documentos. La verdad no estoy muy seguro. ¿Y el recibo público? Mira, ahí está, ¿sí es? Porque no estoy muy seguro. El recibo público donde vives. La subdirección, entonces. Pero entonces, acércate a averiguar. Sí, es que siempre, o sea, no sé si es porque ellos quieren salir del paso, pues, o sea, respetando pues que hay mucha gente que se acerca, pero a mí siempre me preguntan, no sé por qué tiene que ver el caso, digamos, del estrato, o sea, ¿eso tiene mucho que ver? No, porque igual... Es que siempre me preguntan, ¿qué estrato eres? Y yo, pues, tú sabes que en Fontibón hay estrato 2, 3, yo en Fontibón, y apenas digo estrato 3, y el C, y ya de una me dicen, no, ya no aplicas. De hecho, yo estoy en el grupo aquí en Fontibón de las manzanas del cuidado, y ahí botan mucha información acerca de eso. Entonces, siempre pregunto ahí, no, si eres C1 ya no aplicas, no, si eres estrato 3 no aplicas. Entonces quería quería preguntarte si eso tiene mucho que ver el estrato, pues porque yo sé que estos beneficios son para familias más vulnerables que nosotros, pero sí se me hace muy raro que me pregunten el estrato y Juan Diego nunca ha tenido, solamente me llegaba lo al ingreso, pero bueno, ya entendí que por qué no me llega, pero sí yo he visto muchos niños que reciben beneficios con discapacidad y no entiendo por qué a Juan Di nunca le dan, siempre me dicen lo mismo. Mira lo bonito tanto de tu pregunta como la jornada que estamos haciendo, porque el desconocimiento lleva a que se vaya esa desinformación y pues si uno no conoce, uno no sabe por qué pelear básicamente, ¿sí? Entonces mira, aquí lo único que te muestro es, la única manera para poder recibir la transferencia es tener Sisbén A, B, C1 y C9 y pues los documentos mira, con certificado de discapacidad, ¿sí? No te pedimos ningún estrato, ni donde vives, ni nada por el estilo, porque pues son como los únicos requisitos. Ya una cosa diferente es que la subdirección maneje la información del recibo público para poder ubicarte en dado caso las visitas, lo que les comentaba, porque ellos hacen acompañamientos, pues ya son como herramientas para poder hacer un seguimiento, pero como tal, requisito para poder ingresar al beneficio es tener el certificado y cumplir con la condición del Sisbén para poder decir, si te dicen, no, es que tú no aplicas porque no cumples por el estrato. Ah, no, es que mire que yo ya sé que me están pidiendo solo necesito Sisbén y mi certificado y pues los documentos adicionales, pero son documentos, no son requisitos que tú tengas que cumplir. Sí, entonces es importante conocer bien cómo funciona para poder así mismo decir, a mí me corresponde esto porque yo cumplo y pues de esa forma poder ir a hablar allá con los compañeros directamente. Ok, Gerson, eres muy amable. Muchas gracias por tu pregunta, Andrés, también muchas gracias. Viviana, por tu gracias respuesta. Muchas gracias. A ustedes por participar. Y antes de darle la palabra a Juan, porque seguramente con Juan cerramos nuestra noche de hoy, acá en el chat, además ya nos da pena, ya el próximo nos toca invitarles una comida, un domicilio, una pizza, cualquier cosa a los invitados. No, déme la dirección y le mandamos alguna cosita, hombre. Aquí hacemos vaca entre todos. Hacemos vaca. Cada uno pone a 200 pesitos y alcanzamos para un perro. Bendito Dios. Sí, un convito. Oiga, última pregunta. Me parece interesante, entiendo el caso de la señora, pero me parece interesante y es, bueno, ¿dónde puedo averiguar
para alguna forma de obtener algún programa de vivienda. Tengo 2 hijos, uno de 12, uno de 16 con discapacidad, pero no tengo trabajo con prestaciones. O sea, sí tiene trabajo, pero no tiene prestaciones, entendería yo. No tengo prima, no tengo vacaciones y demás. Dentro de lo que tú nos estás ahorita hay un tema de vivienda, ¿cierto? Sí. Y supongo que esa es el que hace referencia Catherine, que es la que nos pregunta. Entonces, repasemos nuevamente ese, por favor, porque yo me quedé acá anotado en mi tarea, familias que tengan ingresos de 1 hasta 2 salarios mínimos para vivienda BIS o de interés prioritario, ¿cierto? Y es una ayuda de hasta 350, creo que era. Bueno, aquí entran un poquito más en cómo va a funcionar, porque lo que les digo, o sea, eso está, pero no está, ¿sí? Ok. Entonces, estamos listos, pero no arrancado. Exacto, o sea, no lo puedes decir mejor. Entonces, básicamente es tener el SISBEN B5 a C5, ¿sí? Es como el criterio de apertura para poder ingresar, ¿sí? Entonces, esto, como yo les comentaba, va a una convivencia directamente con la Secretaría de Hábitat y con Integración Social. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Que no seas propietario, que vivas en Bogotá, que no vivas en una zona de alto riesgo, porque, si, un ejemplo, si tú aplicas a este componente como tal, la Secretaría de Hábitat te va a dar un subsidio que es de arrendamiento, ¿sí? Para que tú te ahorres el arriendo que estás pagando y lo metas en tu cuenta de ahorro programado, junto con el subsidio, el monto que nosotros vamos a aportar, ¿sí? Viene también siendo una convivencia con el subsidio de vivienda como tal de las cajas de compensación. Si tú no tienes caja de compensación por lo que me comentabas de que no tienes prestaciones, la Secretaría de Hábitat también tiene un subsidio que es un símil, ¿sabes? Es un símil a la caja de compensación y es como un monto casi similar. Pero entonces mi invitación es que, si bien como tal no está lanzado la oferta, la inscripción para el componente de tu ingreso a tu casa, si pudieras ir a la Secretaría de Hábitat y ir a averiguar, mire, yo tengo esta situación, tengo estos ingresos, quisiera averiguar a ver qué subsidio puedo acceder, porque pues o ya tengo un proyecto de vivienda separado, o qué me pueden brindar, o qué alternativas, o mejor dicho, más bien indagar directamente en la Secretaría de Hábitat a ver a dónde pudieras aplicar directamente con tu situación. Pero sí quisiera invitarlos a estar pendiente en la página de Integración Social, porque aquí en Integración Social es donde se va a lanzar como tal, como la información, cuando ya va a decir así un banner, inscripciones, ¿sí? Y si no estás pendiente de la página de Integración Social, en las redes sociales de Integración Social, en TikTok, en Facebook, en Instagram, porque ahí también siempre hay la información de primera mano, ¿sí? Es más, primero se pone la información en las redes sociales antes de actualizarlo en la página directamente, porque ahí es donde se pone como qué hacer y a dónde dirigirse. Perfecto. Pues Gerson, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros, muchísimas gracias. Le recordamos que esto pues es una iniciativa de Juan Jiménez y mía, para buscar un espacio, una comunidad donde podamos tener información certera, información clara para las familias, y sobre todo porque somos una red de apoyo a las familias cuidadoras. Muchas gracias, Gerson. Y Juan, no le vas a dejar la mano levantada. Gracias, hermano. Gerson, no, todo muy claro. Muchas gracias. Yo también, y eso también de parte de Andrés, queremos extender pues el agradecimiento por tu profesionalismo hasta esta hora. Demuestra el compromiso de esos funcionarios del distrito. Y Gerson, al extensivo de todas las mamás, de todas las familias que se conectaron esta noche, y de Andrés, y al extensivo el agradecimiento a la doctora Marcela. Ella es la subdirectora, maneja la subdirección de discapacidad, y ella siempre ha estado acompañando a todas esas familias que, como nosotros como cuidadores, vivimos el día a día de miles de barreras, y ella al frente de esa subdirección, y de ustedes, del equipo que la acompaña a ella, de verdad, agradecer. No más nos queda decirle agradecimiento. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por atender a los cuidadores, muchas gracias por su compromiso, Gerson. Dios lo bendiga muchísimo. A ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Y la invitación es, acérquense, vayan. Mis compañeros siempre van a estar disponibles y con la mejor actitud para poder ayudarlos, para poder orientarlos, para poder guiarlos en que, si bien lo que les comentaba, si bien no estoy recibiendo, ¿qué hacer para poder recibir? ¿Sí? Entonces es importante que también se acerquen. Es una invitación muy extensa para que vayan, pregunten, indaguen, porque de una u otra forma, pero hay soluciones.
Muchísimas gracias, Gerson. Y un aviso parroquial final. Recuerden, nos quedan pocos cupos gratis para que existan la chocolatada, que tendremos este 27, sábado 27, 3 de la tarde. Es una invitación de Juan y mía, a compartir un pancito, un pedacito de chocolate, de pronto un quesito, y tenemos una capacitación maravillosa para las familias. Nos quedan poquitos cupos, así que por favor ustedes pueden inscribirse en la comunidad. Ya les vamos a mandar el link para que lo recuerden mañana, se los mandamos porque hoy ya es tarde para que puedan descansar. Y en la comunidad, señora Magnolia, estamos en la comunidad. Si usted está aquí y no está en la comunidad, avise por el chat, oiga, ¿cuál comunidad? Y le mandamos el link, porque es importante, ¿cierto? Si no saben dónde es y está aquí porque llegó por otro lado, alguien le pasó el link, cuéntenos. Y ahí estamos. No sabe cuál comunidad, no, señora Magnolia, ya le mandamos el link. Ya lo mandamos. Y realmente gracias a todas las familias por estar conectados hasta esta hora, de verdad, qué bonito. Y Gerson, me uno a las palabras de Juan, por supuesto. Muchísimas gracias de verdad por el profesionalismo y por acompañarnos. Y ojalá mañana le dejen entrar media horita tarde de todo el tiempo que se conecta. Los viernes. Vale. Muchísimas gracias, familias. Recuerden que somos la red de apoyo a familias cuidadoras. Nos van a encontrar esta misma grabación, la van a encontrar en el canal de YouTube que tenemos. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima charla. Que estén bien. Hasta luego, que estén muy bien. Dios te bendiga, Andrés. Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias. Amén.